carta a los Corintios, capítulo 1, y estamos leyendo los versículos del 10 al 17. Vamos entonces a leerlo una vez más. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Lean conmigo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a ver. Padre, te damos infinitas gracias, porque una vez más nos permites estar reunidos en torno a tu palabra, deseosos de ser edificados en ella, deseosos de que ella nos hable y nos inste a ser cada vez mejores creyentes. Rogamos para que tu Espíritu Santo nos dote de esa sabiduría que solamente tú das, con el fin de poder entender tu palabra, y también, que como también dice tu palabra, tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Pongas en nosotros ese querer hacer tu voluntad cada día. Rogamos para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros y corra como ríos de agua viva, de tal forma que fluya en nosotros, para que de esa forma también salgamos a anunciar a otros tu verdad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos la semana pasada en el verso número 12, cuando hablábamos de la división que había entre los creyentes, donde unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. En el versículo 13 vamos a entrar a mirar lo que Pablo especifica de manera concreta, haciendo ver esto. ¿Acaso está dividido Cristo? Es una pregunta que Pablo hace a los corintios, pero que también nosotros hoy debemos hacernos. ¿Acaso está dividido Cristo? Hoy en día, cuando hablamos entre personas de diferentes iglesias, pareciese que sí está dividido, pero no porque Cristo esté dividido, sino porque las iglesias han puesto barreras entre ellas con el fin de seguir lineamientos humanos. Esto era lo que Pablo estaba atacando de manera concreta en los corintios, y que hoy en día necesita ser atacado también en nosotros, porque desafortunadamente esas divisiones se siguen presentando. Hay iglesias que dicen, si usted no es de nuestra congregación, no es nuestro hermano. Si usted no es de la iglesia tal, usted no es. Algunos hasta dicen, es que la iglesia del Señor es solamente tal. Y hermano, lo que nosotros debemos tener en claro es, si bien es cierto, había divisiones aún en los discípulos, ellos, después de que el Señor Jesús se va, quedan juntos en Jerusalén. El día de Pentecostés hay una manifestación
en la cual los creyentes salen a anunciar el Evangelio y todos están anunciando al mismo Cristo. Pedro se levanta en medio de la multitud y empieza a anunciar a otros lo que el Señor había hecho. Pero vemos con tristeza cómo a lo largo del tiempo las cosas empiezan a cambiar. Ajustemos la puerta, por favor, para que el ruido no afecte. Las iglesias empezaron a dividirse entre los discípulos por la seguidilla que algunos querían hacer de la ley. Unos creían que solamente se les debía predicar a los judíos, que los gentiles no tenían derecho a escuchar la palabra de Dios, y que si la escuchaban, para ellos no era, que era solamente para los judíos. Y esto empieza a crear divisiones entre los mismos discípulos, de tal forma que ustedes ven a Pedro predicándole solo a judíos, a excepción de un caso en el cual el Señor lo envía a predicarle a unos gentiles. Y esos gentiles reciben al Espíritu Santo de la misma manera que lo recibieron los judíos. Entonces Pedro piensa, ahora entiendo, que Dios no hace excepción de personas. Pero Él sí la sigue haciendo. Él sí sigue haciendo acepción de personas. Y empieza a desviar por lineamientos de los mismos fariseos que habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos enseñaban que era necesario creer en Cristo, pero guardar la ley. En otras palabras, ellos decían, hay que circuncidarse, hay que hacer una cantidad de ritos que están incluidos en la ley. Por lo tanto, si ustedes no lo hacen, no hay salvación en ustedes. No son parte del pueblo de Dios si ustedes no se circuncidan. Era el caballito de batalla de aquellos que predicaban la ley. Lo único que le importaba a ellos era que los gentiles judaizaran, se cortaran el prepucio para decir, ahora son como nosotros. Si ellos no se cortaban el prepucio, entonces no hay salvación para ustedes. Específicamente en eso se cierra la predicación de los fariseos que estaban allí en medio de los cristianos. Pedro se deja influenciar por todo esto, pero desafortunadamente esas divisiones que hubo entre los mismos discípulos fueron tomando fuerza a lo largo del mundo. Pablo estaba predicando a los gentiles. Pablo estaba predicándole a todos aquellos que no eran judíos, porque él tenía claro lo que el Señor le había dicho allá en Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando él le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero acuérdese de lo que dice antes. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y también a los judíos. ¿Se da cuenta? Pablo se dedica a enseñarle a los gentiles. Y esto crea choque entre los discípulos. Vayan a Hechos capítulo 15 y se darán cuenta que hubo necesidad de un concilio en el cual se pusieron de acuerdo para que se dejara de imponer a los gentiles el judaizar. Tanto que después de escuchar las palabras que se dijeron ahí por parte de Pablo, por parte de los demás que estaban presentes, entonces se llega a la conclusión y dice, solamente les vamos a mandar dos cosas: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y se abstengan de fornicación. Dale, no más. ¿Ven? ¿Qué pasa?
hubo necesidad de que la iglesia se reuniera en Jerusalén y tomara los lineamientos que siguen en la palabra para que de esa manera la iglesia pudiese ser edificada correctamente. Pero desafortunadamente hoy, en la gran mayoría de iglesias que hay en el mundo, se están siguiendo los lineamientos de X persona. Es que el pastor de la iglesia enseña tal cosa y eso es lo que nosotros hacemos. Es que el jefe de la denominación, que es el presidente de la denominación, dice tal cosa y eso se hace. Hermano, la palabra del Señor es clara en este asunto y nos dice que nosotros lo único que debemos seguir son los lineamientos de ¿quién? De Cristo. De nadie más. De nadie más. El problema radica en que algunos interpretan lo que el Señor Jesucristo ha dicho de una forma y otros de otra. Y eso vuelve a causar división. Entonces algunos piensan que la salvación es para todo el mundo, otros creemos que no, que es para unos escogidos por Él de antes de la fundación del mundo. Y eso crea división. ¿Se da cuenta? Unos creen que se debe guardar el día de reposo, otros creen que no, y entonces crea división. Unos creen que debemos todavía estar atentos a lo que dice la ley para cumplirla, y otros dicen, no, ya la ley no es vigente, por lo tanto no necesitamos cumplir. Y eso crea división. Algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto es esta pregunta que Pablo está haciendo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y hermano, déjeme decirle, la respuesta contundente es no. Cristo no está dividido. Somos los hombres los que hemos creado divisiones entre nosotros. Y estas divisiones son dañinas para la iglesia del Señor. Son totalmente dañinas. La iglesia debe tener como único estandarte, como único lugar de visión, lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Ese debe ser el propósito de la iglesia del Señor. Porque si esa iglesia no está siguiendo lo que el Señor dice, entonces no se puede llamar iglesia del Señor. Y hay que partir de ese hecho. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Toda división que se crea no es del Señor. Y esto debe ser claro para nosotros. Hermano, mire lo que Pablo concluye en este versículo. ¿Acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y yo tendría que decir lo mismo. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Hernán? ¿A usted quién lo bautizó? El pastor, es que ese sí. Y hay algunos que piensan, es que a mí si no me bautiza el pastor, yo no me siento bautizado. Qué bueno que su pastor le pueda bautizar, eso es bueno, eso es rico, crea un lazo de hermandad profundo. Pero hermano, déjeme decirle, no es el único que puede bautizar. Pregunta, miremos en el Evangelio, en los Hechos, ¿quién es bautizado? ¿Quién es bautizado? Todos.
Todos bautizados. Felipe era pastor. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Él era pastor? No. ¿Qué era Felipe? A ver. Discípulo hermano de Andrés. ¿Qué era Felipe? Diácono. Un diácono. ¿Y qué es el diácono? Según el contexto bíblico. Alguien que servía las mesas. ¿Se da cuenta? Alguien que servía las mesas. Ay, no, es que si a mí no me bautiza el pastor, entonces mejor no. Hermano, ¿usted ya está bautizado? Sí, pero es que pues a mí me bautizó un hermano en la iglesia, no fue el pastor, entonces yo como que quisiera que me bautice el pastor para quedar bien bautizado. Eso es lo que algunos piensan. Mi hermano, déjeme decirle, no es así. ¿Quién discipuló al etíope? Felipe. ¿Quién lo bautizó? Felipe. ¿Quién lo discipuló a usted? ¿Quién le debía bautizar? Si nos vamos a mirar el pasaje de Hechos, capítulo 6, nos daremos cuenta, 7, perdón, nos daremos cuenta que el Señor nos manda a quién. Capítulo 28 de Mateo. A todos. Dice, vayan, prediquen el Evangelio, enseñen y bauticen. ¿Solo el pastor bautiza? De ninguna manera. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién? A todos nosotros. ¿Ve? Pero hay pastores que si ellos enseñan, que si ellos no bautizan, entonces usted no está bautizado. Mire lo que Pablo está diciendo, mire. Da igual quién te bautice. Da igual. Lo importante es que ese bautismo sea en nombre de quién. Del Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Eso es lo que realmente importa. Pero desafortunadamente, algunos creen que solamente el pastor los puede bautizar. Y es porque el pastor mismo se ha encargado de enseñar eso. Entonces, hermano, Pablo está diciendo, en primer lugar, Cristo no está dividido. No hay división. El problema es la interpretación que algunos dan de las Escrituras. Porque desafortunadamente se toman textos sin mirar todo el contexto de la Escritura y de esa forma terminamos enseñando cosas a nuestra conveniencia. Algunos enseñan, por ejemplo, que se debe hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, dice, es que la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hay que hacer eso. Pero no miran más allá de las Escrituras, donde Pablo enseña que ya eso terminó. Que él fue el último de los que hablaban en lengua, que él fue el último de los que hacían sanidades y echaban fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, de último me escogió a mí, como si fuera un abortivo? En otras palabras, fui el último que ni siquiera, y escuche lo que él dice, ni siquiera merezco llamarme apóstol.
pero hoy aparece cualquier cantidad diciendo que ellos son los nuevos apóstoles. Cuando Pablo está diciendo, ni siquiera lo merezco. Y él establece, yo fui el último que fue llamado. Entonces, se deja de pesar la enseñanza con la escritura y se coloca en una balanza que está chueca. Cuando la balanza no es la escritura, la balanza está adulterada. ¿Se acuerdan de las palabras que se escribieron sobre allá el rey Nabucodonosor? En Daniel capítulo 6, 7. ¿Se acuerdan de esas palabras? Que salió un dedo y las escribió en la pared. Dice, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Y la interpretación que Daniel da es, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Hermano, quien pesa es el Señor, no nosotros. Nosotros no somos los encargados de pesar. El que pesa es el Señor. Y esta es su balanza. Es aquí donde se debe centrar toda enseñanza de las Escrituras. Toda. Por eso Pablo también lo enseña cuando dice toda la Escritura. No dice partes de la Escritura o algunas Escrituras, sino toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 dice esto. ¿Se da cuenta? No son partes aisladas de las Escrituras, es toda. Y siempre, hermano querido, lo que usted y yo debemos tener en claro es lo que me van a enseñar o lo que voy a enseñar, ¿lo sustenta toda la Escritura o lo sustenta solo un pedacito de la Escritura? Si no es toda la Escritura la que lo sustenta, entonces estoy enseñando algo mañana, algo que está desbalanceado. En la alimentación se utiliza mucho ese término cuando dice que nosotros debemos comer de manera balanceada, ¿cierto? Entonces dice que usted debe comer vegetales, que debe comer proteína, que debe comer carbohidratos, pero todo balanceado, de tal forma que tengamos una alimentación sana. En la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Nuestra alimentación espiritual debe ser una alimentación balanceada en las Escrituras. Algunos se dedican solamente a predicar ley, otros se dedican solamente a predicar gracia, otros se dedican solamente a predicar cánticos, otros se dedican solamente a predicar promesas y cosas como esas que van en contra de toda la Escritura. De toda la Escritura. Por eso, una enseñanza sana de las Escrituras debe ser congruente con toda la Escritura. Vamos a poner un ejemplo. ¿De qué sirve, por ejemplo, que yo toque el texto que ya hemos mencionado en otras ocasiones, de Apocalipsis 3:20,
para predicarle a los incrédulos que ellos deben abrirle la puerta de su corazón a Cristo, cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces algunos utilizan ese versículo para predicarle a los incrédulos y decirle: usted tiene que abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Si miramos el contexto, ¿eso es real? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Y una explicación breve de ese asunto es: primero, Apocalipsis fue escrito para la iglesia del Señor. ¿Y quiénes están en la iglesia? Los creyentes. En los creyentes es a los que les está diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, este cenará conmigo. Apocalipsis repite muchas veces una frase. ¿Se acuerdan cuál es? Hay una frase que se repite en muchas ocasiones en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. No allá afuera. A las iglesias. ¿Se da cuenta? Los mensajes a cada una de las iglesias finalizan con esa frase: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Ven? Pues vamos a cerrar la puerta. Sí. Porque ya se metió el vallenato. Hermano querido, la iglesia del Señor debe estar basada en la palabra del Señor. En toda. Siempre he hecho la comparación de Josué 1:8 con 2 de Timoteo 3:16. Porque son las mismas frases dichas a diferentes personas en diferente tiempo, pero dichas por la misma persona. ¿Quién? Dios. A Josué le he dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De Josué a Pablo, escribiéndole a Timoteo, habían pasado un promedio de 2500 años. Pero ese mismo Espíritu de Dios que habló a Josué es el que le habla a Pablo y le hace escribir: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Se da cuenta? Son las mismas frases. De pronto usted mira: no, pero aquí dice otra cosa diferente. Hermano, se refiere exactamente a lo mismo. Se refiere exactamente a lo mismo. La palabra fue dada para que el creyente, para que el hombre de Dios sea perfeccionado cada día. Y eso no ha cambiado. Eso no ha dejado de ser así. Pero el Señor lo dijo de otra forma. Juan 5:39. ¿Recuerdan qué dice? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran la salvación.
da cuenta? Ahí está. Es el mismo personaje en diferentes épocas diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. Hermano, Cristo no está dividido. Nunca lo ha estado y nunca lo estará. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Desafortunadamente, una vez más, hoy entonces algunos nos dicen, no, es que si usted no va a la iglesia, usted no es hermano mío. Si usted no hace lo que yo hago, usted no es mi hermano. Si usted no habla como yo hablo, usted no es mi hermano. Y aunque no lo digamos abiertamente, sí lo practicamos. Sí lo practicamos. Pablo nos hace mención de algo muy similar, y el Señor Jesucristo también. Dice Pablo de esta manera: algunos predican a Cristo por contienda y envidia, pensando añadir aflicción a mi prisión, pero otros lo hacen de buena manera. Y por eso dice estas palabras: de manera que por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozaré siempre. ¿Cómo lo dice el Señor? Algunos se le acercaron y le dijeron: Señor, por allá encontramos a unos que están hablando en tu nombre y no andan con nosotros. ¿Quieres que los mandemos a callar? ¿Qué les dijo el Señor? No, ¿por qué no? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermano, nosotros estamos llamados a cortar las divisiones. No deben haber divisiones entre nosotros. Sí, que algunos dicen que esto, que algunos dicen que lo otro. Cada uno en su momento, Dios nos mostrará qué es lo pertinente según su palabra. El problema es cuando estamos tan metidos en que nosotros, solamente nosotros y nadie más que nosotros tiene la verdad. Ahí tenemos un problema serio. Porque la única verdad la tiene Cristo. Porque ni siquiera la tiene. Es la verdad. Por eso es que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, mi hermano querido, es importante que nosotros podamos empezar a cortar con todas esas divisiones y que lo que realmente importe sea la palabra. Pedro dijo algo cuando un grupo de personas, allá en Hechos capítulo 4, ¿recuerdan? Los dieron una garrotera, los metieron a la cárcel y después les dijeron: bueno, váyanse, pero no hablen más el nombre de Cristo. Y Pedro dijo: considerad vosotros si es pertinente, si es honesto, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Se da cuenta? Hermano, ahí es
donde nosotros debemos sostenernos. ¿Qué es lo que hemos visto de las Escrituras? ¿Qué es lo que hemos visto del Señor en ellas? Y en eso debemos sostenernos. A veces somos propiciadores de división. Yo no estoy hablando de los testigos de Jehová, porque ellos son otra cosa. Yo no estoy hablando de los mormones, porque ellos son otra cosa. Yo no estoy hablando de los Hare Krishna, no estoy hablando de los budistas, ellos son otra cosa. Tampoco estoy hablando de los Jesús solo, son otra cosa. Estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que en todo el mundo se reúnen para adorar, como ustedes y como yo, al mismo Dios. Que algunos hacen excentricidades, que algunos hacen cosas raras. Que malinterpretan la palabra, eso ya es otro problema. Pero nosotros estamos llamados a la unidad. A la unidad. Hermano querido, Cristo no está dividido. Y el jefe de la iglesia, el jefe de la denominación, no fue crucificado por nosotros. El que fue crucificado por nosotros solo tiene un nombre: Cristo Jesús. Y a Él es a quien tenemos que seguir. Eso es lo que Pablo está queriendo hacerle ver a los corintios. Y es lo que hoy nosotros debemos tener en claro. Hermanos queridos, ni el pastor, ni ningún otro que no sea el Señor Jesucristo nos puede dar salvación. Solo es Cristo. Y solo a Él debe ser la gloria, la honra y el honor. Es triste cuando, como creyentes, solamente nos estamos dejando llevar por lineamientos de hombres. Y Pablo hace mención de esto cuando dice allá a Timoteo: hombres réprobos, corruptos, insensatos, que enseñan por ganancia deshonesta. Lineamientos de hombres como si fueran palabra del Señor. El peor error que nosotros podemos cometer es no ser como los creyentes de Berea. Ese es el peor error. Dice la Escritura que los creyentes de la región de Berea escuchaban lo que se les decía y luego iban a sus casas a cerciorarse con las Escrituras que lo que les hubieran dicho fuera verdad. El problema hoy con muchos que se dicen creyentes es ese: que creen ciegamente en lo que alguien les dijo
y piensan que esa es la verdad. En lugar de corroborar con las Escrituras si es verdad o no lo es. La gran mayoría de iglesias hoy ha quitado las escuelas dominicales. Y las que todavía lo conservan, por lo general, la conservan solo para los niños. Y no como un mecanismo para enseñarles las Escrituras, sino para entretenerlos y que no molesten en el culto. Hay iglesias donde a los niños no se les permite estar en el templo a la hora del servicio, porque dicen, para eso tienen la sala cuna, que estén allá, cuando su lugar debe ser el lugar del templo donde están reunidos todos los creyentes para aprender la palabra de Dios. De tal forma que los niños están creciendo sin una formación correcta de las Escrituras. Los niños están creciendo en un ambiente aislado, y el día que se les dice que se queden en el templo es un castigo para ellos, cuando debería ser un motivo de gozo. Pero eso también va en nosotros como padres. Nosotros como padres debemos guiarles a ellos a que el tiempo de estar aquí es un tiempo para aprender más de lo que Dios quiere. Recordemos un poquito qué estaba haciendo el Señor Jesucristo a una edad como de entre los 8 y los 12 años. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se acuerdan? Estaba en el templo. Él estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Pintando? ¿Estaba dibujando en ese momentico? ¿Estaba haciendo rayas o mirando los colores? Déjeme decirle, no. Estaba con los maestros de la ley aprendiendo la ley. Y noten sus palabras. Cuando los padres lo fueron a buscar, ¿qué les dijo? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, eso es importante. Los niños deben ser formados en las Escrituras. Dice el pasaje que los maestros de la ley se maravillaban de escuchar al Señor siendo un niño. Se maravillaban y preguntaban, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Cómo puede poder hablar de esa manera? Y es un niño. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque Él también es un ejemplo para ustedes, niños. Y deben ustedes como niños meterse aquí en la cabeza que el tiempo que están aquí en el templo no es el tiempo de colorear, no es el tiempo de pintar, no es el tiempo de traerle algo con que se entretenga. Es el tiempo de estar atentos a lo que dice la Escritura para aprenderlo. Ese es el ideal. No en vano. Dice el Antiguo Testamento, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué?
¿A quién? Digo, ¿Cuándo? todos los días. ¿Se da cuenta? Cuando vayas por el camino, cuando te sientes a la mesa, cuando ¿se da cuenta? Pero desafortunadamente no lo hacemos. No lo hacemos. Y como no lo hacemos, ellos crecen sintiéndose en el templo como que este no es el lugar, yo quisiera estar afuera jugando, yo quisiera estar haciendo otra cosa, yo quisiera estar pintando, a mí me gustaría mejor que esto ya se acabara, porque no hay en ellos algo que nosotros no hemos sembrado. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es? Pasión por las cosas de Dios. Y como no hay en ellos esa siembra de pasión por las cosas de Dios, ¿por qué no? Preguntemos. ¿Por qué será que en ellos no hay esa pasión? Porque seguramente no la ven en nosotros. ¿Se da cuenta? Y como no la ven en nosotros, entonces, da igual. Da igual. Dice un refrán popular que los niños son como esponjas, ¿cierto? Y la gran mayoría de veces ellos terminan repitiendo exactamente lo mismo que vieron de nosotros. Y si no, pregúntese, ustedes que estuvieron con sus familias, ¿a quién imitan? ¿No fue a sus padres? ¿No se comportan como ellos lo hicieron? La gran mayoría de veces es así. Tal cual nuestros padres se comportaron, aunque usted diga, ay, no, a mí nunca me gustaría ser como. La respuesta es contraria. ¿Por qué? Porque generalmente terminamos siendo exactamente como ellos eran o son. Si mamá es malgeniada, por lo general, los hijos también lo son. Si el papá es peleonero, por lo general, los hijos también lo son. Si mamá y papá son irresponsables, por lo general, ellos también lo son. Y no me sigo extendiendo, porque va a todos los aspectos de la vida. A todos. Hermanos, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué mi hijo será tan rebelde? ¿Por qué mi hijo será tan irresponsable? ¿Por qué mi hija es? Miremos a nosotros mismos. Y es porque la gran mayoría del tiempo, lo que deberíamos haber sembrado en ellos, que es la pasión por las cosas de Dios, no lo hemos hecho. Y tristemente, hermanos, cuando el tiempo pasa, tenemos que llegar al reconocimiento de decir, no lo hice. No lo hice.
Hermanos, Cristo no está dividido. Las divisiones son nuestras. No vienen de Dios. Y algo más que le quiero decir es, las divisiones no agradan a Dios. Miremos un caso en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel empezó su caminata por el desierto y se enfrentaron al Mar Rojo, había en ellos división. Porque algunos se levantaron y dijeron: ¿no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeran a morir al desierto? Ya volvámonos. Pero no fue la única división que se dio. Cruzaron el Mar Rojo, estaban al otro lado, vieron cómo el poder de Dios se manifestó. Todos los del ejército del faraón murieron ahí, aplastados por las aguas, por las que ellos pudieron cruzar en seco. Cantaron, alabaron al Señor, pero no había pasado mucho tiempo en el que siguieron el camino por el desierto y estaban diciendo: nos morimos de sed. Devolvámonos a Egipto, porque allá sí había agua. Y se levantaron contra Moisés otra vez. Les dieron el agua, siguieron caminando y otra vez otra división. Tenemos hambre, queremos comida. Les dan el maná y otra vez hay división. Ay, pero maná todos los días, queremos carne. Otra nueva división. ¿Quieren carne? Bien. Te voy a dar carne. Te dieron carne. Otra nueva división. Ya no queremos carne, queremos otra vez maná. El pueblo de Israel fue de división en división, división en división. Moisés les dice: quédense aquí, el Señor me llama para estar en su presencia, para dar la ley que vamos a seguir. Voy a Él y no sé cuándo vuelvo. Ustedes quédense acá. Pero de una vez se levantaron algunos y empezaron: bueno, ¿y qué? Este se murió allá arriba. Miren, ya van tantos días y nada. Nadie puede soportar todo ese tiempo sin comer. Y ese se murió allá arriba. Tenemos que hacer algo. Hagámonos una imagen y adorémosla. Y así lo hicieron. Y cuando estaban en medio de todo ese barullo que se formó ahí, aparece Moisés. Y hay sí los que habían montado la división quisieron lavarse las manos y decir: no, nosotros no hicimos eso. Hermanos, las divisiones todo el tiempo van a ser dañinas, todo el tiempo. Y déjeme decirle más profundamente: lo que ha logrado que la iglesia del Señor no sea una son las divisiones. Es lo que ha logrado eso. Porque los hombres se dedicaron a enseñar
sus propios lineamientos como si fueran palabra de Dios. Por eso Pablo lo dice, enseñando como mandatos de Dios, lineamientos humanos. La pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido hoy? Y la respuesta rotunda es no. No está dividido. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo uno. Y Él sigue siendo, como dice la misma Escritura, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Ese es el que usted y yo debemos seguir. Pero para conocerle, tenemos que ir a toda la Escritura y ponerla como lo más importante para nosotros. Solo así lograremos quitar de nosotros las divisiones, siguiendo lo que la palabra manda, haciendo lo que ella dice, dejando de hacer lo que ella dice y poniéndola en práctica toda, porque toda fue inspirada por Él. ¿Estamos claros? Hermano, hoy Pablo, si tuviera la oportunidad de estar en medio nuestro, le aseguro que sería el gestor de un nuevo concilio, como el que se dio en Jerusalén. En el cual se buscaría de manera específica la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo se lo dice a los romanos, también se lo dice más adelante a los corintios. Cristo es uno solo. La iglesia del Señor es una sola. No son las iglesias del Señor, es la iglesia del Señor. Y su palabra dice que Él viene a buscar una iglesia, una, no unas, sino una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Y quién es el que la hace sin mancha ni arruga? Solo Él. Nadie más. De tal forma que, hermanos queridos, las divisiones están prohibidas. Si quisiéramos tomarlo de alguna manera y haciendo abuso de un poco de la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cierto? Para mí, hoy tendría que decir eso: un mandamiento nuevo os doy, que no os dividáis unos a otros.
Pero no es palabra del Señor. La cuestión es, la unidad va a quitar la división. El amor lo hace la unidad. A la medida que estamos unidos, nos amamos. ¿Sí o no? El problema es que queremos estar separados para no amarnos, olvidando que el Señor fue el que nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Entonces, mi hermano querido, quiero dejarle pensando un poquito en esto. ¿Crees que Cristo está dividido? ¿Haces tú parte de divisiones? A veces podemos creer que somos parte de, pero desafortunadamente no es así. Porque estamos siendo agentes de división. Por nuestras habladurías, por nuestros comentarios malintencionados, por todas aquellas cosas que hacemos o decimos que van en contra de la unidad. Por esa razón es que mi deseo en esta mañana es hacerles pensar, ¿hasta cuándo seguiremos sosteniendo el estar divididos? ¿Hasta cuándo? O mejor aún, ¿cuándo realmente empezaremos a usar de la unidad? Vayamos nuevamente al versículo 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis unidos, dice, perfectamente unidos. No dice unidos solamente, sino perfectamente. Y para que algo esté perfectamente unido, tiene que encajar sin que haya roces entre las dos partes, que ninguna de las partes tenga que hacer absolutamente nada para amoldarse a la otra. Perfecta unidad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No a las divisiones. No a las divisiones. Sí a la unidad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos instas en tu palabra una vez más a rehuir, a quitar de nosotros todo aquello que cree división. Perdónanos por las veces en las que nos hemos dejado contagiar por agentes divisores, o por las veces en las que nosotros mismos hemos llegado a ser esos agentes de división. Queremos pedirte en esta mañana para que nos ayudes de tal manera a estar unidos que no haya entre nosotros nada que nos separe.
Perdónanos, Señor, porque hemos querido ser como agua y aceite, estar juntos pero no revueltos. Y lo que tu palabra nos manda es a que estemos no solamente juntos, sino unidos. Necesitamos esa unidad, Señor, y la rogamos a ti, de tal forma que sean quitados de nosotros todos aquellos distractores que Satanás ha querido poner hábilmente en nuestras mentes y corazones para convertirnos en personas que buscan división. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, a que lo que nos motive a estar unidos es ese amor que tú has mandado que tengamos los unos por los otros, para que en medio de ese amor surja la verdadera unidad que es en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.